Vamos a comenzar entonces a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos, Señor, estar conectados a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por el día que nos has dado, Padre Santo, por los momentos que nos estás dando, Padre, para podernos conectarnos con nuestro Padre Celestial y poderle también alabarle, glorificar su santo nombre. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche, porque Dios está siempre con nosotros a cada momento, a cada instante, bendito Dios. Y también les pido por los demás hermanos que estén reunidos todos, que Dios les glorifique, que Dios les ayude en todo momento, en todo instante. Y le damos gracias por nuestras vidas, por nuestra salud, a nuestro Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén, que se va a comenzar en esta noche. Amén. Muchas gracias, hermana Luz. Muy bien, en esta noche vamos a continuar entonces con nuestra lección número 6. La lección número 6, y esta noche nos toca hablar acerca de la palabra de Dios. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí se escucha bien? Amén. Sí, muy bien. Ok, hermanos. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Ok, ustedes me dicen si se ve, por favor. Ok. Muy bien. En esta noche vamos a hablar entonces acerca de la palabra de Dios. Ya estamos en la lección número 6 de tu nueva vida en Cristo. ¿De acuerdo? La lección número 6. La semana pasada hablamos acerca de la oración, que fue la lección número 5. Un nuevo privilegio, ¿se acuerdan? Un nuevo privilegio que fue la oración. La oración. La oración vimos que es un privilegio que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para comunicarnos con Él, ¿sí? Para hablar con Él, para entablar una conversación espontánea con Él. Y hemos visto también que tiene muchos beneficios. Y también vimos la manera como debemos acercarnos a Él y qué es lo que estorba también nuestras oraciones. Eso vimos la semana pasada. Cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto por Satanás, el demonio le dijo: mira estas piedras, o sea que tú puedas convertirlas en pan. Conviértelas en pan. Jesús salía de un tiempo de ayuno de 40 días, ¿no? Entonces, lo primero con lo que le tentó el demonio fue con la comida. Y la respuesta de Jesús en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijimos la semana pasada que la oración es muy importante, era el oxígeno que nos permite respirar de manera espiritual. También la palabra de Dios es muy importante en la vida del nuevo creyente, del que ha experimentado ese nuevo nacimiento en su vida, y es muy importante, es muy importante. Tal es así que el Señor Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en esta noche vamos a tener una gran cena, así que sirvámonos, hermanos, que vamos a tener una rica cena en esta noche. Preparen sus cubiertos, preparen sus tenedores, porque vamos a comer la palabra de Dios. Vamos a comer la palabra de Dios. Muy bien. Muchos hombres que fueron impactados por la palabra de Dios, pero a la vez también sus vidas mismas fueron la evidencia de una vida basada en la palabra de Dios.
tienen algunas declaraciones que nos van a permitir en esta noche, pues, animarnos para que nuestra fe sea fuerte en las Sagradas Escrituras. Uno de ellos es un pastor inglés que su vida destacó por su fe en Cristo Jesús. Pero no solamente esa fe en Cristo, sino también esa fe le llevó a trabajar en orfanatos y dedicó su vida a alimentar y a vestir y a educar a muchos niños. Ese hombre se llama Jorge Miller. Jorge Miller tiene una declaración importante que nos va a ayudar y nos va a animar a seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Jorge Miller dijo lo siguiente: el éxito de nuestra vida espiritual depende del lugar dado a la Biblia en nuestra vida y en nuestro pensamiento. Entonces, cada vez recordemos esto. ¿Quieres tener éxito? El éxito en nuestra vida espiritual depende del lugar dado a la Biblia, tanto en nuestra mente y en nuestro corazón. Otro hombre muy importante dentro de la cultura cristiana es de Dwight, así creo que se pronuncia, Dwight Moody. Moody fue un evangelista muy reconocido en su tiempo. Y él fundó el famoso Seminario Moody, donde se ha preparado un montón de gente y hace mucho testimonio para muchos creyentes. Él dijo lo siguiente: las Sagradas Escrituras no nos fueron dadas para aumentar el conocimiento ni la sabiduría, sino para cambiar nuestra vida. Las Sagradas Escrituras, entonces, no solamente o no solo enriquece la mente y la sabiduría, sino cambia vidas. Después de estas declaraciones vamos a ver algo muy importante con respecto ya netamente a lo que es la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a ver la inspiración divina de las Escrituras. Inspiración, no dice respiración, dice inspiración, tampoco dice expiración, dice inspiración. ¿De acuerdo? Inspiración de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver 4 puntos interesantes que nos muestran que las Sagradas Escrituras, pues, no son letras que solamente, como muchos dicen, por hombres. No. Nosotros tenemos que entender que la Biblia es la revelación de Dios. ¿De acuerdo? La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Ahora, la Biblia nos muestra cómo el hombre debe tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y cómo a través de esta relación personal con Dios, a través de Jesucristo, su vida es cambiada, su vida es transformada. Por ende, también cambiado su destino eterno. Entonces, lo que tenemos que ver en esta noche es que la Biblia es muy importante en nuestra fe cristiana. La Biblia es la norma de fe y debería ser la norma de fe de cada creyente. Es de vital importancia en esta noche, hermanos jóvenes, que estemos seguros que la Biblia es el fundamento de nuestra fe y que es realmente la palabra de Dios y no una invención humana o una escritura humana. Y para eso es importante lo que nos dicen las Escrituras, y eso vamos a ver en primer lugar, el testimonio de las Escrituras. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, las evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios. En primer lugar, el testimonio de la misma Biblia, ¿de acuerdo? El testimonio de la misma Biblia. Vamos a ver algunos textos bíblicos, y ahora vamos a cambiar la modalidad, ya no les vamos a dar un minuto para que lo busquen, sino va a aparecer en sus pantallas, ¿de acuerdo?
a aparecer en sus pantallas ya el texto bíblico. Ahora sí. Muy bien. Mariana, ¿puedes leer, por favor? En tu pantalla aparece el texto bíblico. Sí, pastor, ahorita espere. Lo muevo la barra, ahí no se ve. Ya. Okay. Ya dice, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien, gracias, Mariana. Miren lo que nos dice la misma Biblia. Toda la escritura, en ese tiempo cuando hablábamos de escritura, claro, no teníamos todo completo, es decir, los 66 libros, pero cuando fue declarada esta palabra, se conocía como escritura a los escritos del Antiguo Testamento, más los profetas, más algunas cartas que ya estaban circulando en ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces a todo ese conglomerado se le conocía escrituras, como escritura. Ya la Biblia aparece más adelante, ¿de acuerdo? Aparece más adelante y hubo todo un proceso para que todos estos libros, los 66 que tuvimos, pues guardaran la norma de inspiración divina y pasaron por un riguroso, una rigurosa regla dentro del tiempo, dentro de su tiempo, normada por algunos padres de la iglesia. A esto se le llama canon bíblico, ¿de acuerdo? Y eso quizás lo vamos a ver en alguna otra oportunidad. Pero la Biblia nos dice que toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿de acuerdo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien. Entonces, no hay invenciones de mente humana. La Biblia dice rotundamente, lo que se ha escrito es inspiración de Dios. Fue redactada y dictada por Él. Fue cargada en los hombros del hombre por Él. ¿De acuerdo? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Continuamos entonces. Es el testimonio de la Biblia, ¿de acuerdo? Es el testimonio de la Biblia. Muy bien. Nicole, ¿estás por ahí, Nicole? Sí, pastor. Muy bien, Nicole. Por favor, ¿quieres dar lectura del texto que aparece en tu pantalla? Ya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias, Nicole. Noten en los dos versículos que se repite una vez más el término inspiración, inspirados. También podemos decir que fue un soplo que vino a los escritores y ellos comenzaron a escribir. No es que vino algo y comenzaron a escribir lo que se les ocurrió en su mente, no. Todo fue un proceso muy completo. Dios inspiró a estos hombres, son más de 40 autores bíblicos que escribieron inspirados, no influenciados, ¿de acuerdo? Tampoco, inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, ahí dice que ninguna profecía, o también podemos decir que ninguna escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma Biblia entonces da testimonio, ¿de acuerdo?, de su inspiración. No son escritos humanos como muchas personas tienden a decir y tienden a cuestionar. La Biblia se ha escrito por personas. Y la Biblia tiene errores y la Biblia se contradice. No, un momentito. La Biblia misma da testimonio de su inspiración. La Biblia misma da testimonio de sus escritos y que es palabra de Dios. Y cada estudiante de nuestro curso
en este tiempo debe entender que la Biblia es inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Y la Biblia, como es inspirada por Dios, debe ser la norma de fe de tu vida y de mi vida. Debe ser la luz que guía tus pensamientos y tus caminos. Muy bien, continuamos. Entonces, eso es el testimonio de la misma Biblia. En segundo lugar, vamos a ver el testimonio que nos da Isaías capítulo 30, versículo 8. Muy bien. ¿Está Socorro por ahí? ¿Está por ahí Socorro? No, no está. Ok. Después le van a prestar sus anotes a tu mami para que estudie. Sí, ya. Muy bien, continuamos entonces. Gabriela, no sé qué Gabriela es, si Polo o Palomino. Gabriela, ¿puedes dar lectura, por favor? El texto que aparece en tu pantalla. Sí, pastor. Isaías 38. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Gaby Polo, muchas gracias. Note lo que dice el versículo. Escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Vayamos pensando quién está diciendo esto. Vamos con otro versículo bíblico. Hermana Pilar Vallas, está por ahí. Por favor, ¿puede dar lectura el versículo que aparece en su pantalla? Sí, buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches noches, a todos. hermana. Sí, Isaías 38, ¿no? Jeremías Versículo 8. 30 del 1 al 2. Jeremías 30 del 1 al 2. Palabra de Jehová Ujú. que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Muy bien, gracias, hermana Pilar. Amados hermanos, noten que los dos versículos bíblicos contienen una información interesante y muy importante. Dios mismo le está diciendo a Isaías en primer lugar y luego a Jeremías que escriba esta visión en una tabla delante de ellos y que la registre en un libro. Eso es lo que le dijo Dios a Isaías. A Jeremías le dijo, así habló Jehová Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces, ¿quién está diciéndole esto a Isaías y a Jeremías? Esa es la pregunta. Y claro, ustedes ya lo saben, pero me voy a asegurar, María Isabel, ¿quién está diciéndole que deben Jehová, escribir a estos dos profetas? Jehová, bueno, Dios. Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces nos hemos asegurado en esta noche. Dios les está diciendo a Jeremías y le está diciendo a Isaías, escribe, escribe. Por lo tanto, el testimonio es veraz, que las escrituras confirman que la palabra revelada y dada a los hombres por Dios es inspiración, sale de su corazón, sale de su sustancia para hablarnos, para revelarnos ese mensaje de amor a través de Jesucristo. Por lo tanto, como les decía hace un momento, la Biblia es veraz y nos da testimonio y podemos confiar en su palabra. Y podemos confiar en su palabra. Ese es el testimonio de la misma Biblia. Vemos también otras evidencias acerca de la inspiración de Dios con las Sagradas Escrituras y es la siguiente. También es importante ver su singularidad. La singularidad tiene que ver con singular, único, ¿de acuerdo? Único. ¿A qué se refiere?
más de 40 autores que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, de Dios. Y estos autores, pues, escribieron en diferentes lugares, vivieron en diferentes culturas, tuvieron diferentes oficios, fueron de diferente condición social, mas ellos escribieron todo lo que Dios los inspiró. Estos vivían en tierras diferentes, ¿de acuerdo? Ahora, todo este proceso de escritura duró más o menos 1800 años y muchos de ellos nunca se han conocido. Nunca se han conocido, pero cuando leemos sus escritos, ¿de acuerdo? Guarda una singularidad admirable. Y esta singularidad tiene que ver con la unidad de su mensaje, con la unidad de su proclamación. No se puede esto, no se puede dar, sino por la influencia y por la intervención de Dios. Si ustedes quizás quieren un poquito más indagar, lean y agéncense de material de estudio y se van a dar cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues los que escribieron fueron diferentes personas en diferentes épocas, con diferente condición social, con diferente cultura, con diferente contexto. Pero todo el mensaje global encierra la unidad. Es único, es perfecto. Y todos hablan desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan de la redención del hombre. ¡Qué tremendo que es esto! De la redención de la humanidad a través de Jesucristo. No hay bestsellers, no hay libros, no hay tomos que guarden una unidad en todos los años, en 1800 años, imagínense. Por eso es que la Biblia es confiable, jóvenes y hermanos. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios. Porque es revelación de Dios al corazón del hombre. Entonces, su singularidad también tiene que ver con su perfección. Es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Su perfección es importante. Y esto está demostrado tanto científicamente como históricamente, que la Biblia es veraz, que la Biblia es correcta. Si bien es cierto, durante todo este tiempo ha recibido muchas críticas, se le han hecho muchas críticas a la Biblia, pero estas críticas han caído en tierra. ¿Por qué? Por los descubrimientos arqueológicos que se han hecho y también descubrimientos científicos que se han hecho recientemente y también en años anteriores, pues basados en la información bíblica, hermanos. ¿Ustedes piensan que Cristóbal Colón descubrió las Américas? ¿Ustedes creen que Cristóbal Colón dijo, la tierra es circular? Miles de años atrás, un hombre como tú y como yo, que pasó por un proceso tan difícil en su vida llamado Job, él dijo, estamos sentados en el círculo de la tierra. ¡Qué tremendo que es esto! La Biblia es eficaz, la Biblia es veraz y es perfecta. Su perfección es importantísima, aunque la han criticado. Pero la Biblia es científicamente e históricamente correcta. ¿De acuerdo? Toda la historia, si a ustedes les gusta un poco de historia y pueden leer todos los imperios que surgieron antes del Imperio Romano, pues también la Biblia contiene bastante información acerca de esto. Hablamos de los asirios, de los sirios, de los caldeos, de los medos, de los persas, de los babilonios. Toda esa información se encuentra en la cultura universal. Yo recuerdo que en el colegio teníamos dos cursos, Historia del Perú y Historia Universal. Y ahí nos enseñaron pues la cultura persa
los caldeos, los asirios, los romanos, los griegos. Todo está en la Biblia, por lo tanto, la Biblia es veraz. ¿De acuerdo? La Biblia es veraz. No solamente la perfección es un punto importante de su singularidad, sino también su circulación. Es decir, la Biblia ha ido pasando de generación en generación. La Biblia es el libro más leído de toda la historia de la humanidad. Más que el Principito. Más que Paco Yunque, que son las cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Hay un montón de libros que son muy, muy interesantes, pero no hay ninguno que haya sido traducido a más de 2.800 idiomas, sino la Biblia. Ha sido traducido a muchos idiomas y dialectos. Por lo tanto, no debe faltar en tu hogar, en tu casa, una Biblia. La Biblia ha ido, su supervivencia en la historia es impresionante. Y ese es el otro punto, su supervivencia. Hay manuscritos en la Biblia, o hay más manuscritos en la Biblia que libros importantes en la historia. ¿De acuerdo? Durante todo el tiempo, durante toda su existencia de las Sagradas Escrituras, han tratado de destruirla, han tratado de menospreciar su mensaje, pero la Biblia ha sobrevivido a muchos imperios. Sobrevivió al Imperio Romano, sobrevivió a la Santa Inquisición, sobrevivió a los regímenes actuales ateos y comunistas. Ha sobrevivido. Porque el mensaje es vivo y el mensaje es veraz. Y aun si en este tiempo se prohibiera o nos quitaran el privilegio de tener una Biblia en casa, va a sobrevivir, hermanos. Si antes el Señor no viene, va a seguir sobreviviendo. Porque la Biblia ya nos ha mostrado en la historia que su supervivencia ha sido eficaz. ¿De acuerdo? Eficaz. Voltaire, uno de los filósofos ateos muy conocidos, fue francés. Él dijo lo siguiente: en menos de 100 años, cuando estaba vivo, en menos de 100 años habrá desaparecido la Biblia. Habrá desaparecido la Biblia. Lo interesante de este enunciado es que menos de 50 años después de su muerte, en 1778, su casa, de este filósofo francés, su casa se convirtió en la primera imprenta de las sociedades bíblicas de Génova. ¡Qué tremendo! Donde se imprimieron las primeras Biblias, los primeros reportes bíblicos. Voltaire, hermanos, Voltaire. Bueno, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de Voltaire? Ahorita que nos recordamos un poco. ¿Quién se acuerda de Voltaire? Voltaire pasó al olvido, como va a pasar también su filosofía comunista. Mientras que la Biblia sigue siendo el libro más leído de toda la historia. Y eso no te da la confianza necesaria para decir que las Sagradas Escrituras son veraces, que las Sagradas Escrituras son confiables, que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, revelada al hombre. Entonces, hemos visto dentro de su singularidad, hemos visto su unidad, su perfección, su circulación y su supervivencia. Vemos ahora las profecías cumplidas. Las profecías cumplidas.
¿Quién no se acuerda, antes de llegar al año 2000 de nuestra época, todos estábamos asombrados de este famoso personaje llamado Nostradamus? Todo el mundo comenzó a temblar por las profecías de Nostradamus, ¿se acuerdan? Que las profecías de Nostradamus aquí, que las profecías de Nostradamus allá, y tantas aberraciones que este personaje también ha dicho. Y dijeron, el 2000 se acaba el mundo. Estamos 2021. Lo que nos está acabando es la pandemia. Esa es otra cosa. Pero muchos videntes, muchos astrólogos, muchos adivinos, entre muchas predicciones erradas y otras por ahí medias ciertas. Pero la Biblia es el único manuscrito, el único, cuyas profecías referentes a las personas y a los personajes que encuadran su mensaje, tanto también a las naciones cuyos nombres pues fueron para bien o para juicio, se han cumplido. Se han cumplido las profecías acerca del Mesías Salvador. Se han cumplido con exactitud asombrosa las profecías para el pueblo de Israel en la historia. Entonces, en la Biblia podemos ver el mensaje de las profecías cumplidas. Si ustedes notan, amadas hermanas y hermanos, si ustedes notan, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una profecía que se cumplió en los años del Imperio Romano. Cuando el hombre pecó y el Señor anunció su redención. Y ustedes pueden estudiar eso en casa. Génesis 3:14. 14 y 15. Ustedes pueden estudiarlo en su casa, pero ahí se anuncia la redención del hombre y se da esto por cumplimiento cuando Jesús vino a esta tierra como hombre en el tiempo del Imperio Romano. Inclusive el nacimiento de Jesús divide en dos partes la historia, antes de Cristo y después de Cristo. No podemos entonces en esta noche decir, la Biblia es veraz. La Biblia, cuyo mensaje es confiable. Esto nos da seguridad, hermanas y hermanos. Esto nos da seguridad de que las profecías que tienen que ver con el fin y con el futuro se cumplirán. Se cumplirán. En Mateo capítulo 24, ustedes, si son curiosos también, pueden leerlo en casa. Da algunas señales antes de la venida de Jesucristo. Y una de esas señales dice que, y en los postreros tiempos habrán pestes. Si ustedes buscan en el griego, la palabra pestes significa epidemias. Y estas epidemias, cuando se generalizan y salen de un lugar, de una nación a otra, se vuelven pandemias. Y hace 100 años atrás no ha sucedido lo que está sucediendo ahora. La última pandemia que tuvimos fue hace 100 años atrás, con lo que se conoció como la gripe española. Y justamente en ese tiempo que apareció la gripe española, también se estaba dando un acontecimiento que trajo mucho dolor a todo el mundo, que era la Primera Guerra Mundial. Más se prestó atención a la Primera Guerra Mundial, a este conflicto entre naciones, que a la epidemia o a la pandemia que en ese momento, de manera paralela, estaba sucediendo. 50 millones de muertos en 2 años. Las estadísticas ahora, a nivel mundial, desde que empezó la pandemia, que fue en mi cumpleaños, es decir, aquí, 16 de marzo nos cerraron todo, escuché en las noticias de que a nivel mundial son 2 millones de muertos que ya se está cobrando esta nueva pandemia, a nivel mundial.
Pero ¿eso dónde está? Está en la Biblia. Lean la Biblia, por eso es importante. Ahí están los cumplimientos de las profecías que vienen de parte de Dios, los anunciamientos que Él ya ha dejado en su palabra. Así que prestemos atención. La Biblia nos habla acerca de estos últimos tiempos. Por eso podemos decir que las profecías cumplidas hacen veraz el mensaje bíblico. Los cálculos hechos en computadoras y criterios científicos confirman lo que el sentido común nos dice, que es imposible que tantas profecías puedan cumplirse tan exactamente como las que están en la Biblia, como el que contiene el mensaje de la Biblia. Qué tremendo que es esto. El testimonio de la experiencia cristiana. Wow, aquí es tremendo también. Cada persona, hermanos y hermanas, cada persona que ha leído la Biblia, que ha creído en el mensaje de la Biblia, ha visto su vida transformada. Y los testimonios más veraces que podemos ver de esta gran verdad es tu vida y es mi vida. Las Sagradas Escrituras lo han transformado. Cuando hemos comenzado a descubrir lo que Dios tiene para nosotros a través de Jesucristo, transformó e impactó nuestra vida. Es por eso que podemos decir que la Biblia satisface todos los anhelos y propósitos que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Por medio de este testimonio, hay millones y millones de personas que no solamente han creído, sino que han visto en sus propias vidas el cambio, han podido experimentar una relación de fe y personal con Dios. Y Dios ha comenzado a obrar en sus vidas. Son 4 puntos importantes. El testimonio que nos da la misma Biblia, su singularidad, las profecías cumplidas y el testimonio de la experiencia cristiana. 4 puntos que nos deben a nosotros llevar a reflexionar que la Biblia no es un mensaje humano, que la Biblia no contiene palabras humanas, sino que la Biblia es netamente inspiración de Dios revelada al hombre. Por lo tanto, podemos confiar en ella. Yo quisiera dejarles como tarea en esta noche que cada uno de ustedes pueda escribir en forma sintética, en forma resumida, en unas 5 líneas, cómo la palabra de Dios, cómo el testimonio de la palabra de Dios ha impactado tu vida para la próxima semana. ¿De acuerdo? Cómo el testimonio de la Biblia ha impactado tu vida. Eso es una tareita para la próxima semana. Continuamos. Punto B. Entonces, el punto A ha sido la inspiración divina de las Escrituras. Punto B, el poder de la palabra de Dios. Muy bien, aquí sí vamos a trabajar un poquito. Chequen ahí ustedes. Tienen algunos versículos bíblicos, ¿sí? Tienen algunos versículos bíblicos. Entonces, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué hace la palabra de Dios según estos textos bíblicos? Esa es la pregunta general. ¿Qué hace la palabra de Dios según estos textos bíblicos? Muy bien, ahora sí, van a tener 1 minuto para desarrollar estos textos. Son simples y son rápidos de buscar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí están en sus pantallas. Salmos 36 del 6 al 9, Salmos 107, 20, y mejor para no confundirlos, ustedes chequen en la pantalla y van a desarrollar la pregunta, ¿qué hace la palabra de Dios según estos versículos bíblicos? ¿De acuerdo? Bien, entonces tienen 1 minuto. Vamos a trabajar. Jonathan, Efrani, hermano Juan, María Isabel, vamos trabajando. Mariana y Nicole, hermana Pilar.
Tienen un minuto para contestar esta pregunta según los textos que ustedes ven en su pantalla. ¿Qué hace la palabra de Dios según estos textos bíblicos? Muy bien, algunos han salido, creo. Algunos estuvieron allí y ya no están. Así va a ser el arrebatamiento, hermanos. Vamos a estar todos y algunos desaparecerán. Pero esperemos que nosotros también desaparezcamos. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué hace la palabra de Dios según los textos siguientes? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos quiere revelar las Escrituras en este punto? El poder de la palabra de Dios. Disculpe, hermano, la primera no es Salmos 33, 6, 9. Salmos 36, 6 al 9. Ah, ya, porque en la separata está 33. Es 36. Espera, chequeo un ratito, por favor. Sí, hermanos, en el separata 33 y yo estaba haciendo el 33. Espera, chequeo un ratito, por favor. Sí, es 33, por favor. Ahí cambien, es 33. Gracias, María Isabel, por la corrección. Sí, es 33. 33, 6 al 9. Ahí cambien, por favor. Es 33, del 6 al 9. Muy bien, chicos. En 3, 2, 1 y tiempo. Ok. Efrani, Salmos 33, de 6 al 9. ¿Qué hace la palabra de Dios según estos versículos? Crea. Dice, por la palabra de Dios crearon mucho los cielos y la tierra. O sea, él dijo y fue hecho. Palabra de Dios crea. ¿Ya? Entonces, ¿tiene poder para qué? ¿Tiene poder para? Para crear. Para crear, ¿verdad? Para crear. Muy bien, Nicole. Salmos 107, 20. ¿Qué dice la Escritura a la pregunta ¿qué hace la palabra de Dios? Nos sana y nos libra de la ruina. Muy bien, nos sana, ¿verdad? Nos sana y nos libra de la ruina. Muy bien. Mariana, Salmo 119, 9. Ya nos limpia nuestro camino. Limpia nuestro camino. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Entonces la palabra nos preserva, ¿de acuerdo? Del error, limpia nuestro camino. Muy bien. Jonathan, Salmo 119, 105. ¿Estás por ahí, Jonathan? Salmo 119, 105. ¿Qué hace la palabra de Dios allí? La lámpara, lámparas a mis pies tu palabra. Muy bien, es una Dice, lámpara.
¿no? Es una lámpara y es una lumbrera en nuestro camino. Muy bien, Jonathan. Una luz en nuestro camino. Exactamente. Entonces, es una lámpara y es una luz para nuestro camino. Alumbra nuestro camino, en otras palabras, ¿no? Entonces, disipa las tinieblas y nos hace andar en luz. Muy bien. Seguimos. Hermana Pilar. Juan 6:33. ¿Qué dice Juan 6:33? A la pregunta, ¿qué hace la palabra de Dios según estos textos? Juan 6:33. Disculpe, nuevamente la hojita está diferente. Dice Juan 6:63. No tiene 60, o sí tiene 63, ¿no? Sí, es Juan 6. Pero no van a hacer eso que parecen un casco que te envuelven, ¿no? Juan 6:33. 6:63, hermana. Sí, tienes razón, ahí me he equivocado. 6:63. Juan 6:63, hermana. 6:33. 63. Ya, a ver. Juan 6:63. Muy bien, chicos, se están guiando por están con su guía al día. Gracias por las correcciones. 6:63. 63. Ya. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿qué hace la palabra de Dios en Juan 6:63? Es nuestro espíritu, nuestra palabra de vida, es la palabra de vida. Exactamente, gracias, hermana Pilar. Es vida, la palabra es vida, ¿no? Recordemos que estamos en el punto 2, el poder de la palabra. Entonces la palabra nos da vida. Qué tremendo que es esto, ¿no? Muy bien. Sí. Luego nada más. Talita está por ahí. A ver, está ingresando recién Talita. Talita, si puedes buscar, por favor, Juan 8:51. Ya, buenas noches, discúlpeme. Estaba haciendo una actividad para mi tío Gilmer y recién me desocupé. Ok, no hay problema, Talita. Juan 8:51. La pregunta es, ¿qué hace la palabra de Dios según Juan 8:51? Según lo que dice el Juan 8:51, dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso quiere decir que nosotros no veremos muerte, okay, pero si guardamos su palabra. Que somos eternos. El que guarda su palabra no verá muerte, nos dará vida eterna, ¿de acuerdo? Nos librará de la muerte. Muy bien, nos librará de la muerte. Muy bien, gracias, Talita. Ok, miren chicos, ustedes tienen ahí algunos versículos bíblicos más, como Romanos 1:16, Romanos 10:17, Segunda de Timoteo 3:16 al 17, que son versículos que nos dan la luz acerca de la pregunta ¿qué hace la palabra de Dios? ¿De acuerdo? Romanos 1:16 es un texto que ustedes van a aprenderse más adelante. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿De acuerdo? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué hace ahí la palabra de Dios? Tiene poder para salvarnos, ¿de acuerdo? En Romanos 17 igual, es un texto que ustedes lo van a aprender de memoria. Así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Es la fuente de nuestra fe. Entonces, Hebreos 1:3, Hebreos 4:12 y Santiago 1:21, por favor, ustedes ya lo contestan y lo desarrollan en su manual. ¿De acuerdo? O también anotan los textos y lo desarrollan para la próxima semana. Ojo, les voy a preguntar. Punto 3. Avanzamos. ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? Entonces, antes de continuar esta parte, quiero hacer un resumen de lo anterior.
La Biblia dice en Isaías capítulo 5, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a lo que la envíe. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene el poder para hacer las cosas, para hacer y deshacer las cosas, para dar vida, para fortalecer, para llenar de fe. La Biblia, recuerden que es inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Dios mismo habla a través de su palabra. Cuando ustedes lean la Biblia, no lo lean simplemente como un libro informativo. Tengan en su mente que están leyendo palabra de Dios. Dios hablando a sus vidas. Dios hablando a sus corazones. Entonces, es algo importante tenerlo en cuenta. O si pasamos al punto C. ¿Cómo profundizar en la palabra de Dios? ¿Cómo introducirnos, en otras palabras, en la palabra de Dios? ¿Cómo tirarnos al mar y nadar en la palabra de Dios? Hay ciertos puntos importantes que tenemos que tener en consideración para profundizar en la palabra de Dios. Chequen, esto es importante. Ahí está. Eso es muy importante. Hay 6 puntos importantísimos que debemos nosotros desarrollar, así como lo vimos también en nuestra vida devocional de la oración, así también debemos practicarlo en nuestra lectura de la palabra. En primer lugar, ¿cómo profundizamos en la palabra de Dios? Escuchándola. ¿De acuerdo? Escuchándola. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, el versículo 15, nos da referencia acerca de esto. 8:15 dice, pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oír la palabra de Dios. Ustedes recuerdan a aquellas 2 hermanas. Una era muy hacendosa, le gustaba lavar los platos, trapear, le gustaba lavar la ropa, le gustaba atender a la gente que viene. La otra, en cambio, era un poco más tranquila, ¿no? Ella, si era posible, se pasaba cantándole canciones a la flor afuera, o viendo el cielo e inventándose canciones. Así eran 2 hermanas muy diferentes. Entonces, cuando lo visitaron, cuando vino Jesús a visitar a estas 2 hermanas, la otra, como era su característica, trató de hacer lo mejor para el Señor, que no estaba mal. Pero la otra, como era su temperamento de esa manera, se acostó a los pies de Jesús a escucharlo. Entonces, su hermana le dice, oye, ¿no te das cuenta, Jesús, que, mira, no me ayuda, ni siquiera mueve un dedo para hacer las cosas? Jesús le dijo, en esta ocasión, le dijo, y eso es muy importante, en esta ocasión, María ha escogido lo que es mejor, escuchar. Y escuchaba lo que Jesús estaba hablando. Entonces, ¿cómo podemos profundizar nuestro interés en la palabra de Dios? Es escuchando lo que ella nos dice. Y les animo para que ustedes escuchen la voz de Dios a través de su palabra. En segundo lugar, leyéndola. Sé que, bueno, en nuestra clase el día de hoy hay muchos jóvenes y a veces largas lecturas sin tener dibujitos a veces no es interesante para los jóvenes actuales, ¿no? Si no tienen dibujitos a veces, ¡uy, qué aburrido! Dice, como mis 2 hijas a veces cuando están aburridas vienen y me dicen, papi, no sé qué hacer. Entonces, a veces como que cuando hay puro letra, se nos hace aburrido a veces. Pero la Biblia no es letra. La Biblia es palabra de Dios y te animo para que puedas leerla. Léela. Ten un plan de lectura. En tu Biblia muchas veces hay planes de lectura para que puedas leer la Biblia en un año, o quizás tienes algo adicional, de repente un manual que te pueda ayudar a leer. Lo importante es que leas. Lee la Biblia. Recuerda que es palabra de Dios.
Otro punto también importante para profundizar es estudiándola. Son dos cosas muy diferentes, leer que estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, estudiar es preguntándote por qué, cómo, cuándo y dónde. ¿No? ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde? Eso te va a hacer profundizar y preguntar un poco más y indagar un poco más en las escrituras. Memorizarla también es muy importante. Así como memorizamos cálculo, memorizamos fórmulas, memorizamos fechas, también hay que memorizar los textos de la palabra de Dios, que son muy importantes, que nos van a ayudar. Meditando en ella. Cuando hablamos de meditar, no estamos hablando de tomar una posición. Vamos a meditar en las escrituras y todos nos acomodamos así, ¿no? O en posición de meditar, con nuestro brazo en el mentón y estamos meditando. No, cuando hablamos de meditar es pensar en el mensaje de la Biblia, pensar en lo que estamos leyendo, pensar en lo que estamos estudiando. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de este mensaje? ¿Cómo lo contextualizamos y lo llevamos a nuestra realidad? Eso es meditar, ¿de acuerdo? En la Biblia, aplicarlo a nuestra vida, a nuestro contexto. Y por último, creyendo en ella. Todo lo que la Biblia nos dice es veraz. Y ya estudiamos o ya vimos el porqué. La Biblia es veraz y es fiable, es confiable, ¿de acuerdo? Entonces, estos 6 puntos me van a permitir profundizar en la palabra de Dios, escuchándola, leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditándola y creyendo en ella. Y creyendo en ella. Muy bien. Y por último, para terminar nuestra clase, toca memorizar. ¿Y qué vamos a memorizar? Chequen, ahí van a ver qué van a memorizar. Primero, Romanos 1:16. María Isabel, ¿puedes dar lectura a Romanos 1:16 que aparece en tu pantalla? Sí, claro. Muy bien. Dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias. A usted. Muy bien. Nicole, ¿quieres leer el segundo versículo que está allí? Sí. Romanos del 10 al 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Esos 2 textos vamos a memorizarlos, ¿de acuerdo? Vamos a memorizarlo juntamente ya con los demás textos que ya lo deben saber al revés y al derecho, por supuesto, que van a venir en su examen, ¿de acuerdo? Ya estamos en la lección número 6, ¿de acuerdo? Estamos en la lección número 6. Acabamos la lección número 6 y viene el primer examen. Nadie dice yupi. Viene el primer examen. ¡Yupi! Excelente, muy bien, así se animan. El primer examen va a constar de las 5 lecciones, de las 5 primeras lecciones. Son 10 lecciones, ¿de acuerdo? El examen no va a ser difícil, pero lo único que es necesario que repasen los puntos importantes. La lección número 6 que estamos ahora desarrollando está dividido en 2 partes. La primera ya lo estamos terminando hoy, ¿de acuerdo? Con estos 2 textos bíblicos. La segunda lo empezamos la próxima semana porque vamos a ver vamos a ver una visión panorámica de la Biblia. ¿Qué vamos a tratar ahí? ¿En cuántos libros está dividido el Antiguo Testamento? ¿En cuántos libros está dividido el Nuevo Testamento? ¿Qué libros son? Y en cómo se agrupan los libros históricos, proféticos, poéticos, ¿de acuerdo? Las cartas paulinas, los evangelios, etcétera, etcétera. Entonces, eso vamos a ver la próxima semana. El día de hoy prácticamente hemos terminado nuestra lección hasta aquí
Y si hay alguna pregunta que ustedes tengan con respecto a los puntos que hemos desarrollado, pues lo pueden hacer en este momento. Mientras tanto, entonces ya les voy anunciando de que vayan estudiando porque terminado la lección 6, pues tenemos el primer examen, ¿de acuerdo? El primer examen. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Aprovechen que todavía tenemos un poco de tiempo. O algo que no ha quedado claro que podamos hablar un poquito más. ¿Alguna interrogante que tengan o de repente sí lo han entendido muy bien? También lo pueden decir, pastor, hemos entendido muy bien. Pastor, una consulta. En el Nuevo Testamento, también Dios ¿Ya? le dice a Pablo que escriba sus libros, también le dice a Pablo en una parte, ¿a quién fue? A Juan, a Pablo en una isla, le dice también que escriba Juan. a Juan. A Juan, hermano, en la isla de Patmos. Él escribe Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Los estudiosos dicen que el Evangelio de Juan más primera, segunda y tercera de Juan es un mismo contenido, ¿de acuerdo? Pero él también escribió el libro de las Revelaciones o más conocido como Apocalipsis, ¿de acuerdo? Sí, y también le dijo escribe, ¿no? Ah, ya. Eso estaba acordando, no sabía. Sí, hermana. Ya, o sea, es Diosito que le dijo, no fue por iniciativa propia que él escribió. No, para nada. Por eso les decía hace rato, hermano, que la revelación de la Escritura no viene de hombre, viene por revelación de Dios, por inspiración de Dios. Y hemos dado algunos puntos, ¿no?, importantes acerca de nuestro argumento. Sí, pastor, gracias. Dice que es inspirada por Dios. Estos hombres para escribir el mensaje, pues contenido en lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. No lo ha escrito hombre, no es de mente de hombre, para nada, para nada. ¿Alguna otra pregunta, hermana, quizás tenga? O algo de repente para profundizar. No, O alguien de los chicos. esa. ¿Alguna inquietud que tenga? ¿Ha quedado claro? Todo hermano? claro, pastor. ¿Todo está ok? Sí, hermano, está todo ok. Bueno, esto yo ya me tengo que ir. Tengo reforzamiento ahorita. Esto ya, bendiciones, muchas gracias. Ok, Vitalita, Dios te bendiga. Espero que te aprendas los textos porque vas a necesitar reforzamiento también. Ya, ok. Hay recuperación. Pero si todavía no han dado examen, pues, chicos, ¿cómo van a estar pidiendo recuperación sin que den su examen? Y yo no tengo todas las lecciones. Recuerden que ya el archivo está colgado en el WhatsApp, está colgado, bueno, yo no sé dónde más lo hemos colgado. Sí, y también en YouTube están todos los discipulados que hemos tenido hasta ahora. Oh, excelente, gracias, cariño. Entonces, ya mi esposita ha colgado en YouTube. Si es que no han podido engancharse en alguna de las lecciones, ustedes pueden ir a YouTube y ahí lo encuentran. Y ahí pueden también estudiar. Ese es lo bueno de la tecnología, ¿no? En este tiempo. Gracias.
O sea que ya no tenemos excusa. Ya no, hermana Pilar, ya no hay excusa para nada ahora ya. En nuestro tiempo sí había excusa, mi cuaderno lo rompió el perro, que mi cuaderno se quemó Se en la... perdió. Se Sí. perdió mi cuaderno, ya no teníamos evidencia, ya nuestros profesores nos colgaban ya a veces. Pero ahora ya está colgado en todo lo que se puede colgar. Falta colgarlo en la nube nomás. Ay, Entonces, preparémonos para nuestro examen. Muy bien. ¿No hay preguntas, hermano? ¿O les pregunto? Jonathan, ¿alguna pregunta? ¿Todo está ok? Me habló, creo, hermano, porque no ¿Tienes se escuchó alguna nada. pregunta? ¿O todo está bien? Todo está claro y preciso, hermano. Ok, muy bien, Jonathan. Hermano Juan Ávila, ¿tiene alguna pregunta? Oh, parece que no está nuestro hermano Juan. María Isabel, ¿alguna pregunta? No, hermano, está bien, gracias. Está más o menos. Aprecio. Lo que pasa es que mi internet está pésimo, la verdad. Ok, pero el internet no da examen. Entonces tú vas a ir dando tu No, examen. sí, pero repasaré. Muy bien, Nicole y Mariana. ¿Todo está perfectamente ok? Sí. Of course. Sí. Está bien. Muy bien, chicas, tendrán que enseñarle a su mamá. Su mamá también va a dar examen. Tienen que enseñarle a su mami, ¿ah? Lo vemos en YouTube. Excelente, excelente. Muy bien, Mariana. Efrani, ¿tienes alguna pregunta? No, todo está bien. Todo está bien, muy bien, Efrani. Ok, Hermanito, una consulta me entró. ok, entró. Vino la inspiración. Vino la inspiración, Jonathan. Excelente, vamos. Mientras tenemos tiempo. ¿Cuándo va a ser el examen? ¿Este jueves que viene o el próximo? ¡Qué buena, Jonathan! ¡Qué buena! Muy buena pregunta con su toque de suspenso, ¿no? Va a ser el 11 de marzo. ¿Cuánto estamos hoy día? Hoy día estamos 25. viernes. Estamos 25. El 26. próximo es 4 y el Perdón, próximo es 25. 11. El 11 de marzo es el examen, porque vamos a desarrollar la segunda parte de la lección 6 el jueves todavía 4. Entonces tienen tiempo hasta el 11 para que puedan estudiar las 5 primeras lecciones. Qué chévere, ya estamos avanzando. Entonces anoten en sus agendas tanto físicas como virtuales. 11 de marzo tenemos evaluación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo más didáctico posible, entendiendo también que esto del Zoom y todo eso es un poco complicado para desarrollar exámenes, ¿no? Pero lo vamos a hacer lo más didáctico posible. Sí, hermano, solo que yo viajo la próxima semana y voy a estar en el trabajo ya. Muy bien. Y Antes nomás, entonces, un fin de semana nomás te doy claro, un fin de semana me da te doy tu examen y tú lo desarrollas. claro, hermano, mejor porque
No sé qué hacer ahí. No hay problema, Jonathan. Lo importante es que puedas leer y dar tu examen. Entonces, el examen ojalá que podamos hacerlo lo más didáctico posible para que encierres A, B, C, N, A. Ya, solo eso no era mi pregunta, nada más. Muy bien, Jonathan. Todavía tenemos un poco más de tiempo porque 8:20 automáticamente nos pasan al salón principal. ¿Alguna otra pregunta? Ya voy a cerrar todos los salones. Muy bien, ya está la brigadier para cerrar para cerrar ya las. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Hemos terminado a tiempo, creo. Por primera vez. Qué bueno verlos, hermanos, a todos. En esta noche, nuestra hermana Pilar, me da gusto verla, hermana, que se ha conectado en esta noche. No se olvide que es muy importante también escudriñar las Sagradas Escrituras.